Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Les saluda Mario Sánchez y hoy tenemos un invitado de lujo, un jugador de selección nacional de la Vinotinto que viene a jugar con ella y estar presente en aquel partido que se le pudo ganar 2-1 a Chile. Estamos hablando de Alexander González, jugador del Dinamo de Bucaresti de Rumania. ¿Cómo estás, Alex? Bueno, aquí un poco engripado, pero bastante bien. Un placer hablar contigo, Mario, y saludar a todas aquellas personas que nos escuchan. Ya sabes, un poco congestionado por el tema del viaje y todas esas cosas, pues que hace una semana estamos jugando a 30 grados y ahora estamos aquí a prácticamente a -1, -2. Un cambio radical de clima. Y bueno, me gustaría que comenzásemos de forma cronológica, de cómo fueron tus inicios ligados al fútbol en tu infancia, en tu adolescencia, y cómo fue todo ese proceso hasta que te convertiste en un jugador profesional de fútbol. Ah, bueno, siempre he estado ligado al fútbol gracias a una familia que futbolística, como es mi padre y mi tío y muchos primos míos que jugaron al fútbol. Yo empecé a jugar a los 5 años en San José de Calazán y de ahí saltando a varios clubes o instituciones pequeñas para poder estudiar, como es el Calazán, Jachico, Cristo Rey. Luego llegué al sub-17 en el Caracas Fútbol Club y de ahí pues emprendí mi carrera como profesional en los Rojos del Ávila, como le dicen en Venezuela. Así es. ¿Y qué recuerdos guardas de esos primeros momentos en el Caracas, pero ya como profesional, tus primeros partidos de liga? ¿Qué tan difícil se te hizo ese periodo de adaptación? No, bueno, siempre es una experiencia, ¿no? Y más cuando uno es joven, todo lo ves como una nueva oportunidad, como una nueva experiencia. Al final no sabes qué tan profesional puede llegar a ser hasta que realmente ya pisas esa página, ¿no? de tu vida donde ves que ya puedes disfrutar de esto y vivir del fútbol. Empecé en el sub-17, luego fue el sub-20, muchas anécdotas y experiencias con muchos jugadores, compañeros hoy en día de selección como Rómulo Otero, Fernando Aristigueta, etcétera, y a partir de ahí pues muchos años de verdad, con 28 pues ya son bastantes años que debuté en el Caracas Fútbol Club, dejando muchos compañeros y muy grandes anécdotas. Tu primer gol, si no estoy mal, fue contra el Zulia en un partido que ganaron 4-0. ¿Qué recuerdas de esa jugada en donde anotaste tu primer gol en la primera división de Venezuela y qué sentiste en ese momento? No, maravilloso, de verdad que muy feliz y contento con esa gran oportunidad. Era algo que quería presenciar y que quería tener como sensación. La verdad, lo que más recuerdo es ver a toda mi familia en la tribuna esperando que yo hiciera el debut oficial como profesional. Y pues se me dio la oportunidad de creo que marcar el segundo o el tercero, no recuerdo, y celebrar junto a mi familia, a mi padre, a mi madre, a todos mis primos y abuelos. Es lo más bonito que ha pasado por mi carrera. ¿Y cómo manejaste el tema de la polivalencia de que a veces jugabas como lateral derecho, a veces como extremo derecho, no solo en el Caracas, también recuerdo que en Suiza a veces te utilizaban más como volante ofensivo? ¿Cómo pudiste manejar ese tema de quizás no consolidarte en una posición en esos momentos? Sí, es a veces complicado después que tienes un recorrido y que piensas bien las cosas, porque para unas cosas era muy bueno porque pues ibas a la selección, jugabas de lateral y en tu equipo de extremo, siempre me gustó hacer goles y bueno, mi vocación ofensiva siempre ha sido tal cual como es hoy en día y ajustar mi carrera para poder defender más y atacar menos era un trabajo duro y que no venía de la noche a la mañana, sino que venía con el tiempo y con los años. Así que luego ya después que me establecí en Europa, más que todo en España, pues tuve que no alzar la voz, no, sino decir, oye, mira, necesito jugar solamente una posición y profesionalizar esa profesión, porque si no, al final es muy complicado para mí encajar en algún club, que fue lo que realmente ha pasado, que muchos directores deportivos, muchos clubes preguntaban de qué posición jugaba yo, si era extremo o era lateral, y la verdad que lateral derecho siempre es donde me he sentido mejor y bueno, es donde prácticamente he hecho la mayoría o la mayor parte del tiempo de mi carrera.
¿Cómo recuerdas también esos momentos del Caracas en competencias internacionales? Porque tuviste la oportunidad de jugar Libertadores. También recuerdo un partido de Sudamericana contra Independiente Santa Fe. ¿Cómo sentiste ya ese roce mucho más competitivo, que es el roce internacional de justamente estas competencias? Bueno, yo pienso que era muy joven también y que esa energía de la juventud te llevaba a hacer grandes partidos, te llevaba a no tener, no miedo, sino esa responsabilidad, ¿no? Que cargaban otros compañeros que ya tenían mayor edad, sino era la sensación de ser joven y de emprender nuevas cosas. Así que así fue que yo enfrenté esos partidos de Libertadores junto a Suramericana, siendo muy joven también, donde tuve roce con grandes jugadores y grandes equipos que me hicieron crecer, ¿no? En aquel momento, como te digo, era muy joven y hoy en día aún así me siguen pasando cosas bueno, que al final ya no estoy joven, ¿no? Que tengo 28 años, pero que te siguen pasando cosas y te sorprende y que la vida te va enseñando y te va guiando, ¿no? Por un camino, por una carrera y al final es lo que me ha transcurrido en el transcurso del tiempo, ¿no? Que enfrentas partidos muy, muy importantes y ya esa sensación de juventud, de miedo, de ansias, ya no es que no la sientes, sino que la manejas de una forma distinta a que cuando estás joven, que el peso no es tuyo, el ganar o perder no va a pasar por el más joven de la plantilla, sino va a pasar por el más grande, el más veterano, el más experiencia. Y bueno, esa es la sensación que de repente estoy teniendo ahora en la selección, que a pesar de que tengo una edad prudente, pues soy uno de los más viejos, por así decirlo. Y a mí me queda incluso la sensación de que eres mayor en el sentido de que te vemos jugando ya desde hace años por el tema de que debutaste a los 17 años, entonces ya es una carrera larga, pero en realidad apenas tienes 28 años, una edad madura en el fútbol. Antes de pasar a tu experiencia en el fútbol de Suiza, en donde estuviste en hasta 3 equipos, te voy a hacer un quiz, que es algo que tenemos acostumbrado en estas entrevistas. 5 preguntas sobre ti, no te preocupes, son fáciles, cada uno va a tener 4 opciones. Así que tienes de dónde agarrarte en caso de que no sepas. Si no tienes ninguna duda, comenzamos. Ok, perfecto. ¿Cuántos goles anotaste en total en la Superliga de Suiza? 8, 10, 12, 14. 8. 10. Esas sí las tengo bien contadas. 10 goles llevas en la Superliga de Suiza. 3 goles con el Young Boys, 3 con el Arau y 4 con el Thun. 10. Ok. 10. Ahí sí, ahí sí. No la llevaba contada. No, mira, te salió mejor. 10 goles. Muy buena. 10 goles, sí. Anotaste un gol en la Europa League contra el Anchi, el equipo ruso que en ese momento tenía a Samuel Eto'o. ¿Recuerdas cuál compañero te dio la asistencia, el pase gol para ese gol que anotaste en los últimos minutos? Bobadilla, Zárate, Frey, Farnerud. Te maté. Miji Frey. Correcto, muy bien, correcto. Miji Frey. Bobadilla fue titular ese partido y lo sustituyó Frey y él te dio el pase gol para ese tanto ya en los últimos minutos. En el 90, ya terminando. Exactamente. Ok, y tu gol con la selección, el que has marcado hasta ahora fue contra Bolivia en un partido amistoso. La misma pregunta, sí. ¿Recuerdas quién te asistió en ese partido? Eso sí. Sí. Sin opciones. Sin opciones. A ver, ¿cuál fue? Rómulo Otero. Correcto. Un cambio de frente que hizo. Y fue en La Paz, en altura. Es que eso no se olvida, correcto. Fue en La Paz, un partido que perdieron 3-2. En ese momento empataron 2-2 y al final Arce anotó el tercer gol de Bolivia, correcto. Sí, y la última, ¿cuántos partidos en total has jugado de Copa América? ¿Cuántos partidos en total has jugado de Copa América? ¿4, 5, 6 o 7? 7. 7, yo tengo registrado 5. 5. Uno en la Copa América 2011 contra Paraguay y los 4 de 2016. Sí, tienes razón. 5. Tienes razón. Sí. Bueno, tranquilo, no te preocupes. Y nos quedamos en que... Es que siempre me imaginé jugando, entonces... claro, no te preocupes. Sí. Pasando lo que fue tu vida al fútbol de Suiza, llegaste al Young Boys junto a Joseph Martínez. Cuéntanos un poquito cómo fue tu impresión al saber que tenías esa oportunidad de irte al fútbol europeo siendo tan joven.
Era una nueva experiencia, ¿no? El ir a Suiza era una nueva experiencia, era materializar ya tu carrera como tal, era empezar a vivir solo, era ya no tener a tus padres cerca, era un cambio drástico, que no hablabas tu idioma, que no era el mismo clima. Aparte, Suiza yo no lo conocía, yo no conocía Europa, pero hay muchos países que hoy en día todavía ni le conoces, ¿no? Por nombre y mucho menos por visita. Entonces llegar a Suiza fue impresionante, aquello todo era maravilloso, era de pasar una ciudad congestionada como lo que era Caracas, de pasar una ciudad de 30 grados y con un tráfico impresionante, y con una corrupción entre comillas, ¿no? Pasar a uno de los países más perfectos con la mejor calidad del mundo. Y eso para mí fue una experiencia maravillosa, fue una oportunidad para crecer también como persona, de aprender idioma, de conocer muchísimo más. Pues, ahí fue donde pude aprender un poco el alemán, porque no lo hablo perfecto, pero lo pude aprender, al igual que el italiano, porque era mucho más fácil entenderme en italiano que en alemán. Y esas oportunidades que te dan la vida, pues no pasaron en vano. Eso fue lo que a mí me dejó Suiza, más allá de de todas las bonitas y las malas experiencias, que al final las malas se convierten en buenas porque es una forma de crecer, una forma de vida. ¿Qué tanto te ayudó tener a Joseph Martínez como compañero, que ya lo conocías muy bien en esta experiencia tan distinta a lo que ya habías vivido? No, era no sentirte solo en momentos difíciles, a pesar de que vivíamos cerca, pero cada uno vivía en su casa, ¿no? Nos veíamos siempre en las mañanas, nos íbamos a entrenar juntos. Pues yo lo pasaba recogiendo en el carro porque no tenía licencia y yo tenía pues que recogerlo. Así que vivimos muchas gratas experiencias, experiencias muy bonitas, las cuales eso no te hace sentir tan solo, puedes seguir hablando tu idioma y ya no es un tema de que bueno, que tienes que salir a la calle y tienes que ver de qué forma puedes llegarte a entender por alguna situación o algún problema que puedas llegar a tener, ¿no? En el transcurso del tiempo. Pero bueno, al final nosotros sabíamos que nuestras carreras se iban a separar y no bastó un año para cada uno emprender un camino distinto, porque yo me fui a otro club, él se fue a otro club, después regresamos, yo me fui a otro club, él regresó, y bueno, ya después de ahí ya se separaron las carreras y se separaron las personas como tal. ¿Y cómo manejaste esos primeros momentos en Suiza con el Young Boys, en donde quizás tu cantidad de minutos, supongo, no era la esperada, y que justamente eso derivó en esos préstamos que fueron bastante beneficiosos para ti en el Arau y luego con el Thun? Yo pasé de jugar en el Caracas, pasé de jugar todo, pasé de ser no una pieza importante, porque no lo era así, pero sí pasé de tener cierto peso en un equipo mayor, que pasaba a ser un equipo joven, el cual me tuve que ir y bueno, en Suiza llegué con las expectativas muy grandes. Cabe destacar que llegué lesionado también. Tuve el 23 de diciembre del 2011 un partido amistoso en, en Lara, ¿sí? En el estadio, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El El estadio que Metropolitano estoy, de Caudare. ese, estuve jugando contra Costa Rica y me lesioné el aductor. Me fui en enero del 2012, me fui lesionado, lo cual tuve un mes y medio de recuperación, lo que no me dejó entrar inmediatamente con el John Boy. Yo, mis expectativas eran muy grandes, mi deseo era triunfar en Europa, incluso triunfar en Suiza y dar el siguiente salto, pero tuvimos la mala suerte, tanto Joseph como yo, de que el cuerpo técnico y todas las personas que confiaron en nosotros en aquel momento, 6 meses después de nuestra llegada, lo habían destituido del cargo. Entonces pasamos por un revuelo de club con muchas expectativas distintas, con técnicos diferentes, diferentes formas de pensar, el cual no contaba mucho con nosotros. Sin embargo, ahí tuve, pues, yo creo que mis primeros partidos, incluso no terminé, me parece que terminé, no sé si terminé debutando con el cuerpo técnico que confía en nosotros cuando nos llevaron.
Pero sí es verdad que con el cuerpo técnico que llegó nuevo jugué un poco más, tuve un poco más de participación, pero luego sí vino un técnico formal, porque era un técnico interino en aquel momento, y vino un técnico formal el cual no contaba con nosotros y fue que tuvimos que salir prácticamente a emigrar a otro club, que fue lo que a mí me pasó. E incluso en el segundo año jugué mucho más y el tercero sí jugué prácticamente todo, que fue esos 4 goles que tú nombras que hice en el TUN, el cual me hizo volver al John Boy en teoría como un jugador importante, a la espera de que, bueno, que las últimas 3 semanas antes de terminar el torneo venía la Copa América de Chile y me lesioné la rodilla y no pude participar, y luego regresé al John Boy, nuevamente el revuelo, que sí, que no, y ya duré 6 meses sin jugar hasta mi llegada a España. Y también me gustaría hablar un poquito de lo que fue tu primer gol en la primera edición de Suiza, que fue justamente con el Young Boys. Y si no estoy mal, fue uno de tus primeros partidos. Fue rapidito que llegó el primer gol ante el Lucerna, si no estoy mal. Cuéntanos un poquito también tus sensaciones de ya hacerte presente en el marcador en una liga tan importante y reconocida en Europa como es la Suiza. Sí, ese pase sí me lo dio Bobadilla, si no más recuerdo y no me falla la memoria. Fue justamente contra el Lucerna en una escapada. Yo en ese momento jugaba de extremo, no jugaba lateral, o creo que jugaba de lateral y había sido un córner o un desborde. A partir de ahí, pues yo pensé que las cosas en el Jumbo iban a ser mejor. Incluso es una espina que queda dentro de la carrera de no haber podido triunfar en ese maravilloso club, en esa maravillosa ciudad, el cual pues 33 años después quedaron campeones hace 2, 3 años y han quedado campeones nuevamente, sobrepasando al Basel, que en su momento cuando yo estaba, pues el Basel era lo más grande que tenía Suiza, jugando o participando en copas europeas, jugando Champions y derrotando muchos clubes grandes de España e Italia. Y esa espina pues queda, pero sin embargo todas las cosas que yo viví en el John Boy fueron maravillosas y creo que las hubiese vuelto a repetir. Y se te daba bien el Lucerna, porque si no estoy mal, le hiciste 2 goles a ellos con el Young Boys, le hiciste uno con el Thun Sí. y le hiciste otro con el Arau. Los veías y los anotabas. Tal cual, yo creo que tenía que haber jugado en ese club. Eran clientes fijos. Y también Así es. otro momento importante fue tu participación en la Europa League con el Young Boys, desde las fases previas hasta la fase de grupos, en donde uno se pone a Sí. mirar ahora y era un grupo duro, porque era el Liverpool, el Udinese y era el Anchi, que en ese momento habían armado un gran equipo con Samuel Eto'o y todo. ¿Cómo viviste esa experiencia de vivir una competencia internacional de ese prestigio y de jugar contra tantas figuras y anotar un gol allí ante el Anchi? Fue maravilloso, sí, de verdad que, y como te digo, era muy joven también y ya participaba en ligas europeas, estuvimos en la fase de grupo, en esa fase de grupo, si te pones a chequear, todos terminamos con 10 puntos, Por un menos el gol de Anchi, diferencia, creo que quedaron y por eliminados. un gol de diferencia no pasamos Increíble. a la siguiente ronda, empatamos en, en Inglaterra contra el Liverpool 2-2 en un partido bastante bueno. En casa pudimos perder contra ellos 3-1 o así, a partir de ahí ganamos y logramos obtener 10 puntos, nos fue maravillosamente bien y fue una experiencia bastante bonita que me hubiese gustado volverla a vivir. Como te digo, no me arrepiento de nada de lo que pasó en Suiza porque fueron momentos maravillosos. Y también recuerdo años después que hubo una previa de Champions contra el Mónaco, que en ese momento también tenía un equipazo con Sí, Martial, Moutinho, Bernardo Silva. Uno se pone a chequear y casi todos están en grandes equipos. Y lamentablemente se perdió 4-0 el partido que tú jugaste, pero obviamente ya ese roce con equipos importantes pues es algo que suma bastante a la carrera del futbolista. Pero me gustaría ya hablar de tu paso al fútbol de España. Llegaste al Huesca, que en ese momento se encontraba en la segunda división de España. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de abandonar Suiza ya después de varios años en 3 clubes y buscar nuevos retos en España? no jugaba nada en Suiza. Los últimos 6 meses no fueron una pesadilla, pero sí fueron un reto importante porque duré prácticamente de mi lesión, ya no podía salir a ningún otro club, ya todo se había cerrado, me tocó quedarme, el técnico no contaba conmigo y tuve que estar 6 meses sin jugar. Pues, tenía un año de contrato y tuve desde junio hasta diciembre sin jugar y claro,
este, económicamente no estaba mal, pero yo quería jugar y quería dar un salto en mi carrera, no quería terminar esos últimos 6 meses, que era de enero a junio, sin jugar, sabiendo que iba a después quedar libre y que no contaban conmigo. Y al final, el último día de fichaje, pues se dio la oportunidad de ir al Huesca, que estaba en descenso, con la opción de salvar al equipo y si se salvaba el equipo, continuar, o si no se salvaba, pues terminar libre prácticamente. Entonces creo que era un paso adelante, decir, mira, voy allí, juego, estamos en España, si salvamos la categoría tendré más tiempo de contrato y si no, pues bueno, quedaré libre y duré 6 meses jugando por lo menos. Y bueno, la cosa no salió tan mal porque al final salvamos la categoría y terminé, bueno, hasta el proceso final, que fue ascender con el Huesca. Y sí, fueron 2 años y medio, si no me equivoco, con el Huesca, en donde fuiste titular casi siempre, incluso notando una buena cota de goles, 7, creo, 8 aproximadamente en esa etapa en la segunda división de España. Y luego llegó justamente eso, esa temporada gloriosa del Huesca, un equipo humilde que logró ascender y luego decidieron no contar contigo. ¿Cómo fue ese asunto y qué tanto te afectó el tema de que me imagino tenías la ilusión de jugar con ellos en la primera división? Bueno, ahí lo que pasó fue algo más contractual que algo deportivo. A mí se me terminaba el contrato, tenía un salario elevado, querían parte de mi salario y en ese proceso pues yo renuncié a alguna parte de mi salario con la condición del año siguiente quedar libre, o si el club ascendía, pues tener una conversación concreta para poder seguir participando. Al final, pues bueno, esto es fútbol y hoy en día el fútbol es también para empresarios o para otras personas un tema de inversión. Y cuando ascendimos, pues yo quedaba libre y no hubo una renovación. Me fui muy feliz y contento con lo que había hecho. Sí, es verdad que, vuelvo y te digo, queda la espina de poder haber jugado Primera División, porque sí es verdad que el año anterior había tenido otras posibilidades de irme a otros equipos donde posiblemente me daban un mejor valor económico, el cual no lo hice con la condición de quedarme en el Huesca porque el técnico me quería. Incluso terminé jugando todo, hasta el día del ascenso, terminé jugando absolutamente todos los partidos. Y nada, quedé libre y a partir de ahí pues tuve que tomar un rumbo distinto, ya que el club no quiso una renovación en primera división, el cual me tocó irme, luego me fui al Elche. Así es, llegaste al Elche, en un equipo donde también tuviste una regularidad importante, casi siempre titular, como casi siempre ha sido la carrera de Alexander González, porque con el Mirandés fue una situación similar. Pero ¿qué pasó por allí con el Elche que no pudiste continuar? También un tema contractual que quizás no te permitió seguir teniendo estabilidad en ese equipo. Sí, firmamos un contrato me ofrecían 2 años, yo pedí que solamente fuera uno porque era un club recién ascendido, el cual su objetivo principal era mantener la categoría. Jugué muchos partidos también, salvamos la categoría y sucedió que cambiaron todo el cuerpo, bueno, el cuerpo técnico como tal no, pero sí cambiaron toda la directiva, el cual no contaban conmigo el año siguiente y me tocó irme al Mirandés con la misma situación del Elche, que ascendieron y era un club modesto muy pequeño, el cual tenía las comodidades necesarias, pero no otro estilo de comodidades. Y también era la misma situación, ¿no? Un año de contrato para intentar salvar la categoría. Y bueno, tocó la lotería de que jugamos la semifinal de la Copa del Rey, el cual pude jugar absolutamente todo. Y a partir de ahí, pues bueno, terminamos un año bastante maravilloso, donde muchos jugadores se fueron a primera división porque eran ya fichas de equipos de primera división que estaban en préstamo en Mirandés. Y a mí me tocó la oportunidad de venir a Rumanía y pues bueno, firmé 2 años de contrato acá y aquí estamos, dando la batalla aquí en Rumanía. Así es. Y justamente me iba a detener eso, en la Copa del Rey del Mirandés, porque hay que destacar el hecho de que un equipo de segunda división humilde llegase hasta la semifinal del torneo. Incluso hay que repasar los rivales que eliminaron: Sevilla, Villarreal, Celta de Vigo, equipos importantes, y en casi todos esos partidos estuvo Alexander González. Incluso creo que anotaste un gol
ante otro rival, no recuerdo exactamente, pero estuviste presente en esa hazaña del equipo español. Sí, sí, fue una experiencia bastante bonita, no venía participando mucho en la liga y la Copa del Rey pues la terminé jugando absolutamente todo, incluso algunos partidos de liga también, tuve partidos importantes, no sé si llegué a los 30 o a los 31 partidos en la temporada, que son bastantes también. Lamentablemente me hubiese gustado que hubiesen sido consecuentes los partidos uno tras otro, pero fueron con una pausa de dos, tres partidos por un tema de lesión, un tema de rotación, pero la Copa del Rey sí la terminé jugando absolutamente todo hasta el final y fue bastante histórico prácticamente y para el club pues histórico hasta un punto porque ya anteriormente habían alcanzado una semifinal de la Copa del Rey y esta vez pues queríamos pasar a la final que era realmente el récord del club, pero no pudimos porque bueno, al final jugabas contra un gran rival y llegamos sin las armas necesarias porque éramos una plantilla muy corta y estábamos jugando miércoles, domingo y a esos partidos llegamos, sí es verdad que llegamos bastante al límite, ¿no? ¿Cómo consideras el nivel de la segunda división de España y cómo lo compararías, por ejemplo, con la primera división de Suiza, que era más o menos lo que has conocido futbolísticamente? No, la segunda división de España es una primera división en cualquier parte de otro país de Europa, ¿no? La Suiza eran, no sé si eran 10 equipos, me parece, y jugábamos ida y vuelta en la apertura, por decirlo de alguna forma, ida y vuelta en el clausura, o sea, te enfrentabas 4 veces contra el mismo club. En España te enfrentabas un ida y un vuelta en todo el Y año son 22 equipos. y son 22 equipos, es larguísimo, el último le gana el segundo le gana el primero pierde contra el penúltimo, o sea, es una competencia constante por ascender a primera división y el playoff, pues bueno, si entras en playoff ya se hace muchísimo más largo. Y el roce es otra cosa diferente, el roce de primera división, de alto nivel y la verdad que ahí di un paso adelante. ¿Qué tanto has podido interactuar con los distintos venezolanos que han podido jugar en la segunda división de España? Porque vemos que cada año siempre hay tres, cuatro, Miquel Villanueva, Roberto Rosales, estuvo por ahí Joshua Mejías, Samuel Sosa recientemente. ¿Qué tanto has podido conversar con ellos cuando les toca jugar? No, bueno, conversamos muy poco porque ya sabes que cada uno anda en su mundo, viviendo su historia. En estos momentos, pues el Alcorcón, que va muy mal, o bueno, que iba muy mal, que rato que no veía la victoria, que han contratado un viejo conocido para el Alcorcón, que es Juan Antonio Anquela, que lo tuve en el Huesca en la salvación del club y también en el primer playoff que hice para ascender, que ese año no ascendimos, sino ascendimos el siguiente. Y está ahí, tengo muy buena relación con ellos y pues bueno, hay dos venezolanos ahí como es Samuel y Víctor García, el cual siempre estoy mandando saludos y dándole referencia a través del cuerpo técnico, al igual que bueno, con otros compañeros que me encuentro en la selección que opinamos lo mismo, que en la segunda división es muy competitiva, pero al final se hace muy larga y claro, en fecha FIFA no se detiene, entonces eso es partido tras partido, es constante el nivel de competencia que hay y el cuidado que tienes que tener permanentemente para poder enfrentar estos partidos. Y llegaste al fútbol de Rumania, al Dinamo Bucaresti, en un momento que, por ejemplo, nos agarraste de sorpresa casi todo el mundo porque fue de Sí. inmediato, oficial Alexander González al Dinamo Bucaresti. ¿Qué te tomó? A ver, ¿cómo tomaste esa decisión de irte a un fútbol como el de Rumanía y también saber qué otras opciones tenías? El año del Huesca y luego el año del Mirandés no, el año del Huesca y del Elche. Estuve siempre esperando hasta última hora para poder intentar jugar primera división y nunca se me dio la oportunidad. Sí. Entonces, después del Mirandés, yo dije, oye, la primera oportunidad buena que tuviese, la iba a tomar, porque sí es verdad que después del Huesca esperaba primera división,
pero tenía muy buenos equipos de segunda que seguramente iban a pelear por ascender. Y luego con el Elche también estuve esperando más que nada de fuera y también tenía opciones de quedarme en España, pero no quería dar un salto, ¿no? Ya no seguir en segunda división, sino irme a una liga de afuera, poder jugar primera división. Y bueno, al final no se dio la oportunidad y tuve que tomar lo que tenía y una de las opciones que tenía era el Mirandés. Luego cuando terminamos con el Mirandés nos salió la primera opción que fue Rumanía y empecé a investigar sobre el club, un club muy grande en Rumanía, el cual había pasado por un proceso de impago la temporada pasada a punto de descender y un montón de problemas, pero es una ciudad que está maravillosamente bien. Y al final he tomado esa decisión prácticamente en 2, 3 días y bueno, hoy en día ajá, siguen un poco los problemas de impago y lo que apunta es que la posibilidad sea que esté el próximo año en otro club si esto no se soluciona porque yo al final tengo 2 hijos y una familia, lo cual no puedo permitirme el lujo de esperar si estuviese solo, pues bueno, ya sería diferente porque solo lo soportas un poco más, pero ya con familia es muy complicado. Así es, esperemos que pronto se solucionen esos asuntos, pero ya hablando un poquito de la materia futbolística, ¿qué te encontraste en la primera edición de Rumania? ¿Cómo has sentido ese fútbol y también ese país, que nada más hay dos venezolanos allí, Mario Rondón y tú? Honestamente, esperaba una cosa diferente. Cuando llegué aquí es una ciudad maravillosa, es una ciudad donde se vive muy bien, donde se come muy bien y donde el fútbol, sí es verdad que el fútbol es un poco inferior a lo que es la segunda división de España, por ejemplo. ¿Y la de Pero Suiza, sí es cómo la verdad comparas? que Disculpa. con la de Suiza, no, Sí, la de Suiza es mucho más, la de Suiza es mucho más claro. grande que la de Rumanía. El tema de Rumanía era que es un club histórico, un club ganador, el cual ibas podías jugar Champions o Europa League el año que viene, y había un proyecto maravilloso, ilusionante, donde vinieron prácticamente 6, 7 españoles más, donde toda la directiva es español, donde el que según se iba a hacer cargo del club, o que bueno, que titula como cargo del club, no, es español, pero bueno, a nivel futbolístico es muy, muy inferior, sinceramente, a todas las ligas que he pasado, siendo lo que te digo, un club histórico, jugándome a que el próximo año podía estar en Champions o Europa League, jugando nuevamente esa experiencia que viví en Suiza, pero bueno, todo apunta a que pronto tendré un nuevo destino, porque si la situación no se acomoda en el transcurso de 2 semanas, pues creo que muchos jugadores, no solamente yo, sino muchos jugadores estarán abandonando el club, teniendo una infinidad de deudas y de problemas económicos grandes. Lo que pasa es que, bueno, la afición de aquí es también muy grande y muy fanática, lo cual lo más seguro es que no vayan a permitir ni vayan a dejar que el club se vaya a ir a tercera división. Lamentamos mucho esa situación y esperamos que pronto mejore y en tal caso el mayor de los éxitos en el cual sea tu próximo destino. Antes de hablar del tema de la selección, que es quizás la deuda pendiente que tenemos en esta charla, vamos a hacer una segunda dinámica que es verdadero o falso. Aquí no hay respuestas incorrectas, es lo que tú opines y te voy a dar 5 aseveraciones y tú vas a dar tu opinión si para ti es verdadero y si para ti es falso, ¿vale? Ok, Ok. perfecto. La primera, ¿te gustaría retirarte en el Caracas Fútbol Club, verdadero o falso? Verdadero. Segundo, ¿consideras que en el Huesca fue el club en donde tuviste tu mayor rendimiento individual? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cuál consideras que fue el club donde tuviste tu pico futbolístico? En el Mirandés. El Mirandés, ok. Tercero, ¿te ves jugando nuevamente en el fútbol de España? ¿Verdadero o falso? Falso. Cuarta, ¿crees que a lo largo de tu carrera has merecido más convocatorias con la selección de Venezuela? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Quinta, ¿Venezuela va a estar en Qatar 2022? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy Verdadero. bien, Verdadero. Verdadero.
Me encanta esa Hay seguridad, me que ser encanta. optimista, sí, sí, claro, hay que Exacto. hablarlo con seguridad, hay que decretarlo, si no. No, y también que el último partido dio mucho de qué hablar en cómo plantearon el partido y lo bien que se vieron ante Chile. Y antes de Sí. toda esa etapa de la selección mayor, hubo participación tuya con las inferiores y sobre todo se recuerda ese sudamericano sub-20 de 2011, si no me equivoco, en donde habían jugadores como Johandro Orozco, Mono Suárez, estaba Wilker Ángel, un joven Joseph Martínez, en donde tuvieron tres empates, una derrota y hasta el último partido tuvieron opciones de clasificar a la siguiente fase. ¿Cómo recuerdas esa etapa de tu carrera y qué tanto te marcó? No, yo lo que más recuerdo era que contra Chile teníamos que empatar simplemente para poder pasar. Y empezamos ganando, creo que gol de Dani Febles, que estaba O de delantero, Alimesa, creo que fue Alimesa, creo. o Ali Mesa, uno de ellos dos. Y terminamos perdiendo 3-1 y fue desagradable. Pero claro, en ese suramericano lo que más se hablaba y lo que más estaba el foco metido era que Joandre había hecho el gol de Maradona, que en paz descanse, que Sí, falleció hoy, sí. Contra Perú. y que se iba a ir a un grande de Europa. Era lo que más recuerdo en ese suramericano. Pero bueno, son también otras experiencias diferentes. Pero justamente eso te hizo poco a poco incrustarte en la selección nacional de Venezuela, porque en ese mismo año tuviste la oportunidad de ir a la Copa América Sí, 2011, en donde se obtuvo una participación inolvidable. Tú fuiste parte de ese partido, de ese histórico 3-3 ante Paraguay que todo el mundo recuerda por el final tan emocionante. Cuéntanos un poquito cómo viviste ya esas sensaciones en la selección mayor, ya dejando de ser un juvenil y ser parte integrante de lo más grande que tiene Venezuela, su selección. sí, bueno, ese, sí es verdad que cuando se hablaba de eso de que Joan Andrés iba a un grande Europa, pues también se hablaba de algunos jugadores que por el rendimiento iban a ir a la convocatoria de la primera división, o sea, de la primera división de la selección mayor. Y oye, tenía demasiadas expectativas, creo que lo había hecho bien, incluso también tenía la esperanza de poderme ir al exterior, que no se dio en esa oportunidad, se dieron 6 meses después. Y fui uno de los llamados por César Farías y después de ahí a la Copa América y bueno, todo fue tan maravilloso en aquel momento que lo recuerdo muy, muy bonito y participar pues con la absoluta en ese emocionante partido ante Paraguay. Era una locura. Claro, yo tenía la esperanza de poder jugar, jugué ese partido evidentemente, pero yo tenía la esperanza de entrar. Pero claro, nosotros, tanto yo, André, como a mí, nos llevaron para que, creo que que nos los habíamos ganado evidentemente, pero más para vivir la experiencia, que fue una experiencia maravillosa. Sinceramente, para qué mentirte, yo creo que fue lo más grande el llegar a Venezuela y pasear por prácticamente toda Caracas, ver un país derrumbado de alegría, a pesar de no haber titulado de campeón de la Copa América, que hiciste historia, pues bueno, no me quiero imaginar cuando clasifiquemos a Qatar. 2023 puede ser. Yo creo que sí. Con el coronavirus Sí, 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 sí. hay que No, está alargar un bien. año más. Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Y también a partir de ahí, poco a poco te fuiste, a ver, ganando más convocatorias con la selección, tuviste partidos amistosos, incluso aquel en donde pudiste anotar contra la selección de Bolivia en La Paz, si no me equivoco, un partido que se perdió 3 goles por 2. ¿Cómo viviste ya esa época en donde ya eras un jugador mayor de edad y ya estabas teniendo más regularidad con la selección, ya te estabas afincando y pareciendo un fijo en las convocatorias por lo menos? Sí, ya llegó un momento en que ya no era el joven, porque el más joven era mi persona. Después vino Jose, pero Jose venía y estaba y no estaba, Sí, porque correcto. estaba Miku, porque estaba Salo, Salo aparte venía de clasificar mundial, años anteriores de irse. Estaba Alejandro Moreno, Creo que todavía está estaba Maldonado. Maldonado, entonces bueno, y de lateral derecho no estaba nadie, solamente estaba Rosales y estaba yo. Y ya después de ahí, pues fui ganándome un puesto, fui ganándome un número, fui ganando espacio, fui ganando terreno, el cual ya no era uno de los más jóvenes de la selección, ya empezaba a ser un consecuente más, un nombre más, por eso hoy en día dice, no, a veces porque el venezolano es muy emocional, entonces el venezolano gana
y eres lo más grande que existe en Venezuela y pierdes y No juegas hay- extraordinariamente bien, pierdes y el error fue tuyo porque al final la gente no entiende que los goles son una cadena. Es una cadena de errores consecuentes el cual te produce un gol, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces pierdes y hiciste un error y eres lo más nefasto y feo y horrible que se puede de ver extremo a en la tierra. extremo. Sí, sí, tal cual. Entonces me dicen, "Ah, no, que ya tú estás viejo, ya sal de la selección". Y yo tengo 28 años, pero es que claro, ya tengo prácticamente 11 10 años de carrera, el Sí, lo cual que te nunca he fallado a comentaba. la selección. Incluso el año donde más he perdido convocatorias en la selección ha sido la última era de Dudamel, el último año, que me dejó fuera, o bueno, que no estuve en la convocatoria, no voy a decir que me dejó fuera, que no estuve en la convocatoria para la Copa América de Brasil. Y ese último año, mi último partido con la selección fue en febrero del año pasado o de este año, no, creo que fue febrero del año pasado contra la selección de Cataluña en Barcelona, en Girona. Y Y antes de eso, después me perdí o mucho. sea, hubo como un lapso de 2 años en donde no estuviste, creo, aparte de ese partido contra Cataluña, ¿cierto? Porque Sí, duré, no sé, 9 meses sin ir, luego me convocó contra Cataluña y el otro partido era contra Argentina en Madrid, creo. Y bueno, ahí no estuve tan bien, luego la Copa América no fui, luego todo este proceso final de eliminatoria no fui, él empezó a dar continuidad a Ronald y a partir de ahí pues yo dije, nada, empiezas a ver honestamente la selección como una gran oportunidad, todas las convocatorias porque yo nunca dudé, ¿no? de que podía regresar nuevamente, tanto con él como con otro técnico, porque confío mucho en mi capacidad, ¿no? Y en mi forma de ser y de jugar. Y sí es verdad que en algún momento no lo merecía estar, porque no me sentía bien más que todo mentalmente, que es lo más importante, pero ya yo sabía que en cualquier momento iba a regresar. Y bueno, regresé nuevamente como un juvenil de 28 años, por decirlo es contradictorio, ¿no? Regresé intentando ganar el espacio que había perdido, se podría decir, o no que había perdido, sino que había estado ausente y recuperar. Al final, lo importante es que Venezuela gane, independientemente de los nombres. El día de mañana, pues todos los jugadores nos hemos retirado, porque me tocará en algún momento retirarme del fútbol y seguiremos siendo Vinotinto y seguiremos siendo Venezuela y seguiremos estando optimistas a poder clasificar a un mundial o poder estar apoyando a la selección de alguna manera, ¿no? Y pues bueno, gracias a Dios en estas convocatorias, pues pacientemente los dos primeros partidos no estuve convocado y pacientemente hemos ganado el único partido de esta nueva eliminatoria, pues pude participar. así es, pero yéndonos un poquito más atrás, si no me equivoco, tu primer partido de eliminatoria fue el histórico ante Paraguay, la victoria 2 goles por 0 en la Asunción, en donde jugaste como lateral izquierdo. Si no me equivoco, ese fue tu primer partido en eliminatorias con César Farías. Cuéntanos un poquito de tus impresiones de aquel momento y el hecho de jugar a banda cambiada. Sí, bueno, sinceramente siempre hemos tenido ese problema del lateral izquierdo, que no hemos tenido y yo siempre lo comento con mis compañeros. No es que Venezuela no tenga lateral izquierdo, es que sinceramente el lateral izquierdo es muy difícil encontrarlo. Hoy en día pues se encuentran un poco más, pero no es que todos los países no tienen lateral izquierdo o no tienen un lateral izquierdo natural. Entonces, al final de ese partido intento refrescar porque no sé si fue el primero. Me imagino que si tú lo investigaste lo tendrás mucho más fresco que Sí, yo. lo tengo aquí. Pero sí es verdad que hay un par de partidos que me ha tocado jugar lateral izquierdo donde de verdad no he estado muy cómodo, pero sí es que he intentado hacer el mejor del trabajo posible para poder ayudar a la selección, ¿no? Porque independientemente de donde juegue, vestir la camiseta y jugar los 90 minutos siempre y cuando estés preparado, siempre va a ser, como te digo, una oportunidad.
Y también luego tuviste una nueva oportunidad en Copa América, la de 2016. La de 2015 te la perdiste por la lesión que comentaste, pero en 2016 sí pudiste estar de la mano de Rafael Dudamel, un nuevo ciclo con la selección. Se logró avanzar hasta unos cuartos de finales, pero se quedó eliminado ante Argentina, un partido que se Sí, perdió 3 goles por 1. Pero ¿cómo ahí te jugué sentiste? todo. Claro, y jugaste los 4 partidos, unos de Los cambio, otros de cuatro. titular, pero jugaste los 4 partidos. ¿Cómo te sentiste? Jugué todos los partidos porque Roberto venía de lesión de rodilla, Dios lo quiera. Venía de una lesión de tobillo y el partido contra Jamaica se lesionó en el minuto 10, una cosa así. Y me tocó entrar y venía muy bien también, no recuerdo, en ese momento estaba en el Huesca, saliendo del Huesca o así, venía muy, muy bien, con mucho ritmo, con muchas ganas, nuevamente renovado, como un jovencito, como un juvenil, y me fue muy, muy bien esos partidos y también, bueno, es rescatable, no, es importante resaltar de que muchas veces te va bien porque tus compañeros lo hacen mucho, mucho más fácil para ti, igual que cuando uno lo hace mucho más fácil para ellos. Entonces, esos partidos fueron muy, muy, muy bonitos, el cual luego caímos contra Argentina, pero bueno, Argentina terminó llegando a la final y eso era lo único que nosotros decíamos entre vestuarios, ¿no? Que si la situación era de quedarnos fuera, que quedáramos fuera contra uno que fuera a jugar la final, no contra uno que nos iba a eliminar y a la siguiente iba a quedar eliminado, sino que jugamos contra la albiceleste, que es una de las más fuertes de Sudamérica, y terminó, bueno, quedando subcampeona, pero terminó jugando la final. O sea que si al final nosotros pasábamos ese partido, lo más seguro es que hubiésemos tenido nuestra primera final de Copa América. Probablemente. Y ahora hay un nuevo ciclo con el profesor José Peseiro. ¿Qué tanto ha conversado contigo antes de las convocatorias, antes de la fecha FIFA y cómo fue tu relación luego presencial con él en estos 2 partidos recientes con la selección? Nada, muy buena relación desde el primer día, pues al primer día sí es verdad que fue un poco apresurado, fue un poco de información, fue conocernos cara a cara, saber de tus familiares, no sé qué, y ya después a nivel de trabajo, pues muy bien, muy cercano con absolutamente la mayoría de los jugadores. Poco a poco se fue enterando más de qué era la competición suramericana, pero bueno, ya sabes cómo son los venezolanos que van a fuego con él y es una persona muy humana que trabaja con su cuerpo técnico hace muchos años y que bueno, ha tenido mucha experiencia, el cual creo que la selección ha ido partido a partido jugando mucho mejor, desde salir a Colombia a proponer y salir las cosas mal, a jugar contra Paraguay muy defensivo pero pudiendo ganar el partido, al terminar contra Brasil jugando defensivo porque jugamos contra una gran selección, el cual creo que es el único partido donde Brasil ha marcado solamente un gol. Sí, es verdad que ha estado fuera de todos los jugadores que venían en No el solo once eso, sino titular, que pero también bueno, creo que ha sido el partido de Brasil en donde menos ocasiones ha generado. tal cual. Y como te digo, al final no te viene un Neymar ni un Coutinho, pero te sacan otro que es prácticamente más de lo mismo. Y contra Chile, pues ya era el desborde. Contra Chile ya era, mira, no, ya merecemos ganar realmente. Y creo que ese partido, si lo desglosas y lo ves entero, pues era un partido que yo le decía a todos mis compañeros en el extratiempo que si perdíamos este partido, porque se lo dije a Salomón y a todos, le dije, si este partido, como estamos jugando, yo me quito el sombrero con todo y si perdemos, pues perdemos. Pero va a ser muy difícil que perdamos nosotros este partido así. Incluso también le decía a los del banquillo que estuviesen muy atentos porque en cualquier momento lo iban a decidir ellos, que no tiráramos a la borda 90 minutos de que estamos ahí corriendo todos como gato con ratón, y que ellos iban a sacar el partido y así fue. Los dos cambios que hizo el profe pues terminaron de destrozar, a pesar de que el primer tiempo tenía el resultado no era el que fue.
el primer tiempo era para irnos nosotros en Claro, casa con dos o hubo un tres mano a cero. mano de Machís y otro de Salomón Rondón que pudo haber generado una diferencia mayor. Tal cual. Entonces, bueno, era muy difícil. Yo estaba convencido de que ese partido lo íbamos a ganar y si perdíamos, pues no nos íbamos a ir con la sensación de que no lo dimos todo porque ese partido me gustaría volverlo a ver. Ojalá que sí. ¿Y cómo ves a Venezuela luego de este resultado que es positivo desde muchos puntos de vista? Desde el mismo resultado de poner 3 puntos ya en la tabla y estar un poquito más cerca de la zona de clasificación y también de lo anímico y mental de cara a los próximos partidos. ¿Qué tanto crees que le beneficia esto a Venezuela de cara a una eliminatoria que todavía faltan muchos partidos por jugar? Sí, eso es lo que tú dices. Muchos partidos por jugar. Quedan muchos partidos por jugar. Hemos dado un paso adelante, pero no debemos confundir de dar un paso adelante para dar tres o cuatro atrás. Entonces tenemos que mentalizarnos en casa, hacernos muy fuertes, en sacar la mayoría de los resultados positivos y fuera no ir diría, a perder la confianza que tienes dentro de casa, porque al final te vas afuera y pierdes haciendo un partido desastroso y llegas a casa pensando de que ya se ha acabado la eliminatoria. Y la eliminatoria es muy grande, tenemos que estar centrados, trabajar fuerte y pensar de que esto es un paso adelante y que no es la clasificación al mundial. Entonces, que la euforia y la fuerza y la buena energía la transmitamos a los fanáticos para que esa energía la podamos recoger dentro del campo y no irnos a lo loco y ahora pensar de que ya estamos en Qatar y que ya tenemos el pasaje de ida y no el de vuelta. Entonces, yo creo que pasará por eso, que es verdad que anímicamente cuando nos volvamos a encontrar, esa es la última sensación que nos vamos a tener de haber ganado a Chile, pero que bueno, que eso ya pasó. Bueno, Alexandre, ya casi terminamos por aquí. Vamos con la última dinámica, que es la pregunta del fanático. 4 aficionados te hicieron preguntas y aquí te las vamos a hacer para que se las puedas responder. Aquí vamos con la primera. Diomar Noguera dice, ¿qué te inspiró a jugar fútbol? Vengo de una familia futbolística y lo más seguro era que terminara jugando el fútbol y no es por eso que termino jugando el fútbol, porque me apasiona y me gusta muchísimo, evidentemente. Perfecto. La segunda de Héctor Hernández dice, ¿por qué crees que no fuiste tan convocado por el anterior técnico Rafael Dudamel, pese a que tenías un buen presente en ese momento? Nada, son cuestiones de técnicos respetables, el cual él me había dado muchas oportunidades cuando había fallado, entre comillas, o cuando no había estado bien, y que en esta situación era y siempre ha sido la decisión de los técnicos de por lo menos en mi caso, de ir o no ir, o en otro caso. Y era respetable, como dice, venía muy bien y tenía la ilusión de volver, pero tenía que esperar nuevamente mi chance. La tercera es de Elberg Armas. Me gustaría saber si Cosmin Contra te ha dado alguna indicación específica para mejorar tu desempeño en el puesto, teniendo en cuenta que él tuvo una carrera internacional destacada como lateral derecho en club y selección. Sí, la verdad que una de las cosas que me dijo fue que cuando vio mis videos para ficharme, que apenas vio el video, dice, tu video duró 2 minutos porque cuando vi dos, tres cosas, cerré la computadora y dije, ese es el lateral que yo quiero, porque le hacía recordar mucho a su carrera y que sí es verdad que sí le hacía recordar tanto cuando él era futbolista, que defensivamente tenía que seguir mejorando o tenía que estar muy atento porque era lo que a él le pasaba cuando joven y cuando terminó mejorando eso, ofensivamente ya lo tenía y defensivamente mejoró muchísimo y terminó jugando donde terminó jugando, que fue en el Getafe, en el Atlético de Madrid, en otros clubes muy grandes, incluso en el mismo Dinamo, siendo prácticamente figura, un emblema de Rumanía. Fue compañero de Miku, me acuerdo. Tal cual, sí, sí. Uh-huh. Y la última pregunta por aquí del fanático es Armando Peña. ¿Siente Alexander que ante Chile fue su mejor partido con la selección o cuál siente que hasta la fecha ha sido su mejor juego vestido de vino tinto? Es que son muchos partidos, sinceramente. Yo creo que un 85, un 90% de los partidos siempre han sido muy completos, la verdad, porque en eliminatoria te confundes una sola vez
y te equivocas y pierdes prácticamente. Incluso jugué un partido muy, muy malo personalmente contra Chile, que perdimos, creo que fue el último, en eliminatoria, donde me confundí un par de veces y terminaron en gol. Como te digo, es una cadena de errores, pero sí es verdad que mi equivocación fue bastante lamentable y esta vez, pues bueno, me he sacado la espinita, ¿no? De poder ganarle y hacer un partido en global, más que todo grupal, bastante completo y bastante bueno, donde al final resaltamos todos que hicimos un gran partido, no solamente mi persona. Como te digo, cuando el compañero te lo hace mucho más fácil, al final es todo más sencillo. Y la última mía, ¿cómo ves el tema de la competencia de selección en lateral derecho? Porque hay bastantes opciones interesantes, Roberto Rosales, Ronald Hernández, que también tuvo su momento en eliminatorias, Víctor García está por allí, Pablo Bonilla pinta para ser un lateral derecho con potencial que está actualmente en la MLS. ¿Cómo te sientes al saber que hay bastantes no hombres compitiendo por ese puesto? No, orgulloso, orgulloso de que antes habíamos dos nada más y a ver qué otro preparan. Ahora hay para elegir y para que el técnico, el que mejor le guste, el mejor postor, el que mejor esté, el que mejor tamaño tenga, el que mejor cualidad tenga, el que yo siempre he considerado que vaya el que esté mejor y que vaya el que tenga que ir, no solamente en el lateral derecho, sino para la selección tiene que ir el jugador que tenga ganas, que tenga espíritu y que tenga muchísimo, muchísimo pasión por la camiseta y que esté 100% preparado, tanto física como mentalmente. Uno no puede ir a la selección pensando en que tengo un dolor aquí porque al final son 10 días y son 10 días a full y a muerte. Que no nos puede pasar lo de Brasil, que no nos puede pasar que al minuto 10 pides cambio, puede pasar, pero no es lo que debería pasar. Entonces yo considero que tiene que ir el que mejor esté y que bueno, cuando hay más gente en tu posición siempre va a ser una competencia mucho más sana para tu crecer y para estar, que tú dices, bueno, en cuanto yo me duerma una hora más, entonces el otro día ser levantado y está ahí esperando su oportunidad y no la va a dejar pasar. Entonces, bueno, ya hoy en día estoy tranquilo con mi oportunidad, con lo que he hecho y a partir de ahí ya el técnico que pueda elegir lo que tenga que elegir y si tiene que cambie lo que tenga que cambiar. Bueno, Alex, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición en esta hora de charla futbolera hablando de lo que ha sido tu carrera y lo más interesante es que yo creo que repetimos esto dentro de 5 años y se nos va a hacer el doble de largo por obviamente los Sí, nuevos caminos que te van a tocar afrontar en un futuro. El mayor de los éxitos. seguramente que sí, Mario. Muchísimas gracias y espero que sigas haciendo la labor que hace, intentando siempre traer toda la energía positiva a la selección y los comentarios constructivos que nos siguen haciendo crecer y que así vamos a tener muchas más victorias y vamos a tener la alegría más grande dentro de 2, 3 años, o incluso dentro de un año y medio donde veamos la clasificación y la historia sea diferente. Amén. Te Un mando un fuerte fuerte abrazo. abrazo y que pases buenas noches. Dale, igualmente. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.